amados hermanos, yo les enviamos un material que para las partes 2 y 3 del módulo presente que estamos cubriendo de neumatología avanzada. Si lo pudieron leer, si lo pudieron estudiar, si tienen alguna pregunta, tenganla lista. Yo les voy a dar un espacio en un momento para que ustedes me puedan hacer esa pregunta, si hay algo en específico. De lo contrario, vamos a ir a la parte 3 del módulo, que son los dones del Espíritu Santo. Y vamos a dar comienzo, sí, pero antes, si son tan amables y pueden hacer una oración conmigo, por favor. Amado Señor, te alabamos de lo profundo de nuestro ser. Te damos gracias por estas revelaciones que solamente tu Espíritu Santo puede traer, Señor, a nuestro interior, a nuestro propio espíritu. Te pedimos, Padre, que en esta clase seas tú, Señor, moviéndote entre nosotros, que tu Espíritu Santo se manifieste, que todo lo que estudiemos nos llene de gozo, porque sea una confirmación que viene de ti, Señor. Y toda duda que puedas aclararlas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, a ver, mi hermano Manuel me hace un comentario. Mi hermano Manuel dice que no ha recibido el material de neumatología. Nosotros, mi hermano, yo sé que usted nos escribió, pero le vamos a estar dando seguimiento. Ok, le hemos enviado un correo, mi hermano, le hemos enviado un correo. Por favor, revisen el buzón de spam. También a veces se va para ahí, para la parte de spam. Revise y ahí le hemos dado respuestas, ¿sí? Revise, si no lo encuentra, vuélvanos a escribir y estoy seguro que le volvemos a enviar el correo. Okay. Sí, mi hermana Nancy dice que sí lo recibió. Yo creo que todos lo deben de haber recibido, todos los estudiantes de maestría. Recuerden que es la nueva maestría en teología, ¿sí? Que en la que ustedes se inscribieron. A ustedes se lo hemos enviado el material. Y es muy importante que lo hayan recibido, ya que este material cubre 2 clases. ¿Sí? ¿Okay? Sí, es la maestría de formación permanente en teología, correcto. No, mi hermano Manuel, hay 2 cositas. Sí, una es que usted termina en el módulo que usted empezó. Por ejemplo, si usted empezó en este módulo, se termina la semana que viene, la parte 4. Esta es la parte 3 que vamos a cubrir ahora. Y si usted no empezó en este módulo, entonces, si usted me está preguntando solamente la parte de que si es la última clase de este módulo, no, falta una más, que es la parte 4. ¿Okay? Pero sí, revise por favor su correo y de nuevo, si falta algo, no lo puede localizar, nos escribe de nuevo. Para la graduación, mi amado hermano, de nuevo, usted tiene que haber completado los 12 módulos que tiene esta maestría. Entonces
usted necesita revisar las tareas que usted ha enviado y si cubre los 12 módulos. Pero eso es algo que ya se maneja a nivel personal porque son preguntas que tienen que ver con sus estudios personalmente y lo puede hacer a través del instituto. Okay, vamos entonces a cubrir el tema de hoy, mis amados hermanos, que es un tema precioso, que son los dones del Espíritu Santo. Quiero comenzar con una introducción al tema y de ahí vamos a ir a una terminología bíblica. La introducción es que en teología, en el estudio de teología, algunos teólogos mezclan los dones de Cristo y los dones del Espíritu Santo. Y yo se los he presentado desde las dos perspectivas, ¿sí? Y le he presentado, le he mencionado, cuando me estoy refiriendo a un teólogo, le he mencionado el nombre del teólogo y así usted puede, si desea, darle seguimiento a esas enseñanzas. Recuerden que algo que yo les he explicado en forma de enseñanza muchas veces a través de la maestría es que no hay ninguna teología 100% original a la que se predicó en la Biblia, porque a través de los años cada una de estas teologías han recibido interpretaciones y enseñanzas. Y cuando una de estas interpretaciones y enseñanzas se hace popular y un gran número de personas la empieza a repetir, todo el mundo va a decir, todo el mundo va a reclamar. No conozco una sola persona que predique una teología y no diga, esta es la sana doctrina y esta es la doctrina original. No conozco a nadie que venga y diga, no, esto es una neodoctrina y esto es algo que yo desarrollé de esta manera. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando usted está estudiando a este nivel, usted necesita poder ver con amplitud todos estos pensamientos, por lo menos todos los que no son descabellados, o sea, todos los que tienen mérito, usted necesita verlos para no estar ciego, porque a usted no se le está indoctrinando, a usted se le está ayudando a ampliar sus conocimientos, algo que el Espíritu Santo es quien lo hace directamente en su corazón. Por lo tanto, como tenemos hermanos de diferentes denominaciones, todos cristianos, pero de diferentes denominaciones, yo quiero que sepan que hay más de una interpretación y la razón por la cual la hay. Habiendo dicho esto, quiero cerrar la parte de la introducción hablando un poquito más de lo que dije, de que no hay ninguna doctrina de la original. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Juan 3:16, y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros vamos a ese versículo, si lo tomásemos original o textual, como está ahí, literal como está ahí,
nosotros tendríamos que decir que Jesús vino a salvar al mundo completo y que la salvación es por creer en Él. Y ahí terminaríamos. Pero luego, cuando empezamos a estudiar las diferentes doctrinas dentro de la doctrina cristiana, nosotros vemos como algunas personas le ponen mucho énfasis a que Jesús es judío y le ponen mucho énfasis al pueblo de Israel y que la salvación viene por los judíos y que es como un favor que los judíos nos están haciendo al resto del mundo. Y algunos cristianos entonces empiezan a querer ser judíos y empiezan a hacerse pruebas genéticas a ver cuánto tengo de sangre judía y de cuánto porcentaje viene mi apellido judío y todo lo demás, porque es como que los demás es un favor, como si el favor no fuera para todo el mundo, no solamente para los que no somos judíos, porque es un favor que Dios nos hace a todos, un regalo. Entonces, vayamos a la otra parte del versículo, para que todos los que crean en Él, ahí está. Pero hay algunos que enseñan que no se trata de creer o no creer, se trata de nacer ya para salvación o para perdición. Que ya quien nació para perdición, ese nunca va a creer. Entonces vienen y dicen, no hay libre albedrío, no hay libertad. Entonces, si yo no tengo libertad para creer, porque ese versículo dice que los que crean, entonces, ¿dónde está esa doctrina? La otra parte es que entonces vienen otros y dicen, sí, pero sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, por mucho que tú creas en Jesús, los demonios también creen y no se salvan. Así que si tú no vives una vida santa y una vida totalmente separada para Dios, tú también te pierdes. Pero eso no lo está diciendo ese versículo. Entonces, no estamos predicando la doctrina bíblica de aquel entonces a como lo predicaba Pablo y a como lo predicaba Pedro y a como lo predicaban los demás, porque tenemos 2000 años de historia de iglesia. Y en esos 2000 años han nacido muchos teólogos, muchos profetas, muchos maestros, pastores, y vemos entonces que está la tendencia armeniana, y está la tendencia wesleyana, y está la tendencia calvinista, y está la tendencia, en fin, la de Spurgeon, y están todas estas tendencias, y entonces las personas cristianas en su gran mayoría, gran mayoría, yo diría 80%, nunca estudian nada que no sea lo que en su congregación le están diciendo o lo que aprendieron en la primera congregación que fueron y que le enseñaron que todo lo demás, que todo lo que digan las otras es falsa doctrina o es apostasía. ¿Y qué hace este tipo de estudio como el que vamos a estudiar hoy? Es un estudio que busca el conocimiento de la Biblia y también la enseñanza que trajeron otros y tratamos de mirarla a través de la Biblia. Lo que se ha hecho a través de estos 2000 años, porque esto no empezó ahora hace 100 años, esto empezó hace 2000 años,
porque desde los tiempos de Pablo ya empezaron a haber personas que predicaban otro evangelio. Ha sido que se ha tratado de conciliar las doctrinas, y antes se hacía un mejor trabajo en ello que hoy día, y era que se reunían en un concilio donde venían diferentes denominaciones y hablaban estos asuntos doctrinales y trataban de llegar a un consenso. Entonces había un grupito que no llegaba a ese consenso, pero los demás sí llegaban a ese consenso, y esa era la doctrina que se seguía enseñando. Entonces, cuando ustedes escuchan que alguien viene y dice, eso es una doctrina de la Iglesia Católica Romana, y la rechazan, es porque usualmente esas personas se quedaron en el grupito de la minoría, porque cuando la Iglesia Católica Romana estableció una doctrina, estoy hablando en los primeros 300 años de la Iglesia, o 400 años de la Iglesia Católica Romana. Recuerden que la Iglesia Católica Romana comienza oficialmente en el siglo número 4, los años 300 y pico. Entonces, por los primeros 300, 400 años, hasta más, quizás hasta 600 años, la doctrina de la Iglesia Católica Romana era una conciliación con todas las iglesias, incluyendo las iglesias coptas, las de Egipto, las de Grecia y demás. Así que, ¿qué es lo que sucedía? En estos concilios venían y decían, sí, nosotros aceptamos en mayoría que Dios es uno en esencia y tres en personas. Pero había un grupito que se quedaba separado y decía, no, nosotros no aceptamos eso. Entonces luego los descendientes o creyentes que siguieron predicándolo de ese pequeño grupito, hoy día ya no son un pequeño grupito, son bien grandes, vienen y dicen, es que eso es una doctrina que estableció la Iglesia Católica Romana. Y se aferran a eso como un escudo para rechazar cualquier explicación, cualquier enseñanza, no importa de dónde la traigas, porque como ya es católica romana, ya, entonces no la podemos aceptar. Pero si vamos a eso, hay muchísimas otras doctrinas que también la Iglesia Católica Romana comparte con nosotros porque vienen de la misma fuente. Y luego empezó a separarse. ¿Okay? Y ahí fue especialmente en el concilio que hizo la Iglesia Católica Romana alrededor del año 1500 algo, quisiera decir 1512. En ese concilio, ahí fue donde se le añadió a la Biblia católica los libros apócrifos, o los que no fueron canonizados. Pero hasta el año 1500, la Biblia de la Iglesia Católica Romana contenía los mismos libros que el de la Iglesia de hoy día cristiana. Era la misma, los mismos libros. Pero vienen y se le añaden todos estos otros libros, y ahí ya hay una separación mayor. Okay, vamos a ir ahora a la terminología bíblica sobre los dones del Espíritu Santo. Nosotros encontramos palabras griegas como carismata. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Romanos 12:6, Primera de Corintios 12:4, Primera de Pedro 4:10.
De aquí viene la palabra carismata o carismata creo que es, pero es en griego, recuerden, carismata. Nosotros encontramos los grupos carismáticos. Por ejemplo, no solamente la Iglesia Católica Romana tiene grupos carismáticos, la Iglesia Metodista también tiene grupos carismáticos. Hay diferentes grupos carismáticos en varias denominaciones. ¿Por qué? Porque asocian a las personas que creen en el movimiento y la manifestación de los dones del Espíritu Santo hoy día y que le dan un énfasis mayor que el que otras denominaciones le dan, que esa es la tendencia pentecostal, de la denominación pentecostal. Pero no le van a llamar católicos pentecostales, entonces les llaman católicos carismáticos. Y viene de que carismata quiere decir regalos de gracia. Son regalos no merecidos, regalos que recibimos solo por la gracia de Dios. La otra palabra que se usa, hermanos separados. Ellos nos dicen a nosotros hermanos separados, nosotros a ellos no. Para mí son hermanos, porque son hermanos que tienen doctrina diferente, pero no son los únicos que tienen doctrina diferente. Bueno, continuemos. Neumática. La neumática, ya ustedes saben que neuma quiere decir viento, quiere decir aire. La parte tica es como, a ver, ¿cómo diríamos? Como temática, como asunto, y por lo tanto neumática quiere decir asuntos espirituales, manifestaciones espirituales, cosas espirituales. Ahora, aquí hay otra palabra que se usa para los dones, pero que también tiene que ver mucho con la palabra ministerios. Ok, acá es la parte en que yo les estaba diciendo en la introducción que mezclan los dones de Jesús y los dones del Espíritu Santo, pero como estamos hablando más bien de dones espirituales, lo estamos incluyendo en el estudio, y es diaconia, como diácono, diaconia. ¿Okay? Diaconia significa servicio, servir. Recuerden que la palabra ministro quiere decir uno que sirve, que está sirviéndole a los demás. Entonces, diaconia, que lo encontramos en 1 Corintios 12:5, enfatiza que los dones espirituales son dones de servicios, de servir. Ahora, voy a hacer un comentario, pero con base teológica, y si hay alguna confusión, ustedes me escriben en el chat inmediatamente la pregunta o en lo que se confundieron. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4, 5 y 6, nosotros estamos viendo la Trinidad de Dios en
en función. Primera de Corintios 12:4 habla de los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:5 habla de los dones de Jesús, del Señor, refiriéndose a que el ministerio es un regalo que Jesús nos da. Recuerden que quien llama al ministerio es Jesús. Jesús fue quien caminando pasaba por donde estaban estos hombres y le decía, tú y tú síganme, o tú sígueme, daré pescador de hombres. Ese llamado es Jesús el que llama. Pero no dejan de ser dones, no dejan de ser regalos. Ninguno de nosotros se ganó el ministerio. Una persona puede estudiar para pastor, pero una persona no es pastor porque se gradúe como pastor. La persona que estudia para pastor es porque ya tiene el llamado, y al tener el llamado tiene la responsabilidad de servir apropiadamente y no inventándose cosas. Por eso estudia. Pero el llamado es un regalo. El ministerio es un regalo de Jesús. Muchos teólogos, yo diría que hasta la mayoría de los teólogos, sencillamente lo incluyen todo bajo dones espirituales y ya, no especifica. En Primera de Corintios 12:6 habla de las operaciones del Padre, las operaciones de Dios, refiriéndose al Padre. Y esas operaciones quiere decir básicamente esto: Jesús nos llama al ministerio. El Espíritu Santo nos equipa con dones espirituales para poder realizar el trabajo. Y el Padre determina cuál es su voluntad dentro del ministerio al que hemos sido llamados. Porque no todos evangelizamos masas. Hacen falta personas que evangelicen grupos, como a niños, como a jóvenes, como a mujeres, como a ancianos, como a caballeros. Hay personas que necesitan evangelizar de uno en uno, como estudiantes, por ejemplo, o personas que son de otras religiones, y así. Entonces, la voluntad del Padre se le llama las operaciones de Dios, del Padre. ¿Okay? Déjenme ver, creo que ustedes me pusieron aquí algunos comentarios o preguntas. Ok, mi hermano César Romero pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los dones y los dones del Espíritu Santo, los dones de Cristo y los dones del Espíritu Santo? Es lo que acabo de explicar, mi hermano César, que los dones de Cristo son los dones ministeriales, el don de servicio, todo lo que envuelve servicio, no solo lo que aparece en Efesios 4:11. Porque Pablo escribió esos ahí, pero luego si nos vamos a Romanos capítulo 12, vemos que Pablo también escribe otros ministerios de servicio, de servir. Lo del Espíritu Santo son las herramientas para llevar a cabo el trabajo, como por ejemplo el discernimiento de espíritus.
que es tan importante para un pastor. El de profeta, que quiere decir el de predicar la palabra de Dios, el de dar la palabra de Dios dentro del contexto, sin salirse de ahí. Cuando una persona le está dándole palabra de Dios a otra persona, como por ejemplo los consejeros cristianos, cuando van a dar un consejo, que este consejo sea de Dios, palabra de Dios. Esas herramientas, esas son las del Espíritu Santo. Claro, exacto, mi hermano Manuel. No se trata de títulos, se trata de ministerios. Así es, así es. Okay, mi hermana Nancy tiene una pregunta. Dice, ¿qué pasa si yo me congrego en una iglesia, pero sirvo en otra congregación sin congregarme ahí? No es mi caso, pero conozco gente así. Espiritualmente se puede fluir en la cobertura. Sierva, esto es también como lo que llamaríamos una pregunta filosófica dentro de lo ministerial. Y le explico y se lo contesto en lo mejor que pueda. Filosófico, ¿por qué? Porque filosofía se quiere decir una perspectiva o una sabiduría de vida, una perspectiva de vida. Entonces, ¿cómo vemos nosotros a la iglesia? Es la perspectiva. Por ejemplo, le digo cuál es mi cosmovisión. Yo no veo a la iglesia de Cristo solamente como un grupo pequeño. Yo veo a la iglesia de Cristo una iglesia universal, donde no importa donde yo vaya y yo predique, yo no estoy trabajando para mi ganancia ni para la ganancia de mi equipo. Yo estoy trabajando para la ganancia de la iglesia de Cristo, o como muchos dicen, para el reino de Dios. ¿Okay? Entonces, a mí en lo personal me invitan de diferentes denominaciones, que no es mi denominación, y si yo voy, predico, enseño, traigo un taller, un seminario, yo no estoy pensando si esto le está faltando a mi concilio, porque es ganancia, es para el Señor, pero mi concilio sabe que yo lo hago, no es algo escondido. Entonces, cuando nosotros vamos ahora al celo pastoral, al celo ministerial, esto no es nuevo, esto no es del siglo XXI, esto ha existido siempre, y es que la gran mayoría de los pastores, es rarísimo conocer uno que no piense así, no quiere que alguien de su congregación, porque se siente como que es suya la congregación, esté en otras congregaciones, porque entonces está perdiendo lo que la persona puede estar ofreciendo en su congregación. Y eso, y tienen también una buena filosofía de apoyo en esa área, y es que la Biblia habla de que primero atendamos a lo de casa antes de atender a los de afuera, y que debemos de cuidar de nuestra casa. Entonces, por lo tanto, si ahora este hermano o hermana se la pasa yendo a otras congregaciones que no es su base, y descuida a su base, de acuerdo a esta filosofía, está mal. Ahora, lo que sí, independientemente de las posiciones filosóficas dentro del ministerio, que es el servir, lo que sí hay que prestar mucha atención es a la ética ministerial, porque en la ética ministerial no está bien que un pastor de otra congregación esté llamando a miembros
de otras congregaciones a que vayan, lo esté invitando a ir allá y hacerlo en una forma como independiente, porque la congregación es una familia. Entonces no es que se tenga que pedir permiso al pastor, pero es la cortesía, es la parte ética. Y también la persona que ha decidido ser parte de un grupo no debe de estar armando otros grupos o estar en otros lugares. O sea, el aspecto ético es aparte del celo ministerial. En el aspecto ético, yo no soy llamado a traer división. Yo no soy llamado a crear ¿cómo se dice? Una forma visible que indique que yo estoy separándome. ¿Ve? Cuando yo voy, por ejemplo, y predico en otras denominaciones, otros concilios o demás, yo lo estoy haciendo no para que las personas que están en mi concilio se separen y se vayan a ese concilio. Yo lo estoy haciendo como un apoyo, como un recurso, pero no como una norma sistemática. Porque yo creo en la unión en la que estamos, el lugar donde estamos, la familia donde estamos. Entonces, ese es el aspecto ético del servicio. ¿Sí? Entonces, una cosa es confraternizar, pero no hacerlo escondido. No, el que hace las cosas escondidas, como dijo Jesús, en la oscuridad, eso no está bien. No es hacerlo escondido, es confraternizar en amor, confraternizar en mutuo acuerdo, pero no por el celo ministerial, sino por lo que es decente, por lo que es correcto, de respetarnos los unos a los otros. ¿Sí? Okay. No sé si le contesté a mi hermana, pero fue lo mejor que pude hacer. Okay. Sí, estamos hablando de servicio, estamos hablando claro, la obediencia y el sometimiento, siempre y cuando no sea de señorío, mi hermana Nancy, porque la palabra de Dios dice que, creo que es Primera de Pedro, que no pastoreemos como quien tiene señorío sobre las vidas. Entonces, cuando yo hablo de obediencia, de ética, cuando yo hablo de mantener la comunión entre los hermanos, no causar división, no me estoy refiriendo a que yo estoy bajo un señorío como si yo perteneciera ahora al ejército y tengo que hacer todo lo que mi sargento me diga o todo lo que mi capitán me diga, sino un señorío voluntario, pero donde no permito que me quiten mi voluntad. Porque en el momento en que me quitan mi voluntad, entonces estoy en una secta. Si yo tengo que pedir permiso hasta para comprar un automóvil, entonces yo estoy en una secta. Yo no estoy en una iglesia, porque estoy en un lugar donde están imponiendo dominio sobre mi vida, señorío sobre mi vida. Si a mí me prohíben visitar iglesias, yo estoy en una secta, porque yo soy libre de visitar a quien yo quiera. Ahora, si a mí me ponen como condición y me dicen, bueno, para tú ser diácono aquí, en esta congregación, tú no puedes ser diácono en otra congregación. Eso es una regla
ministerial de donde yo estoy sirviendo y yo decido si la acepto o no la acepto. Y eso está bien, eso no es secta, eso es orden, tener un orden y poner ese orden. ¿Ven? Primera de Pedro 5:2, ahí está, muchas gracias. Y 5:3, muchas gracias mi hermano Ciel, usted siempre ahí con la palabra, gracias. Ok, vamos a continuar y de ahí ustedes me hacen todas las otras preguntas que deseen, por favor. Ok, otra palabra es, esta palabra no sé cómo pronunciarla, pero creo que es energémata creo que es, y esta es la que les explicaba de las operaciones que aparece en Primera de Corintios 12:6, ¿sí? Ok, ahora, hay una palabra más, esa ya la cubrí, pero hay una palabra más que necesito cubrir con ustedes en cuanto a terminología. ¿Y por qué estoy dedicando tanto tiempo a la terminología? Porque se trata de la relación de la Trinidad de Dios con los dones espirituales. Y que no son solamente dones del Espíritu Santo, sino dones de cada una de las personas de la Trinidad de Dios. Por eso estoy dedicando tanto tiempo en esta terminología y por eso necesito ahora hablar de otra palabra sobre dones que aparece en Efesios 4:8, que es doma. ¿Qué? Doma. Entonces, doma, cuando apareces en Efesios 4:8, se está refiriendo a los dones ministeriales y que el Señor es quien nos da a cada uno. Esto es sumamente importante porque en la Iglesia Católica Romana, la Iglesia copta, la de Egipto, en la Iglesia ortodoxa griega y en las iglesias protestantes como episcopal, como luteranas, presbiterianas, a ver cuál otra, creo que esas son las principales de las protestantes, metodistas a veces, dependiendo de la congregación, que se les enseña al pueblo que los ministros son algunos y que el resto del pueblo solo estamos ahí para apoyar a los ministros. Por ejemplo, se enseña que tenemos sacerdotes, pastores a cargo de congregaciones, que ellos son los que mandan y que todos los demás que están ahí están solo para apoyar, pero que no son ministros. Mi hermano Ciel o el hermano que desea apoyarme, ¿me puede buscar por favor Efesios 4, 7 y 8? Efesios 4, 7 y 8 y ponerlo en el chat, por favor, porque quiero leerlo completo. Porque cuando en una ocasión yo enseñé en una iglesia que luego, o sea, era parte de nuestro concilio, pero el pastor construyó su propia secta y, bueno, fue separado de nosotros por eso. La congregación
recibió esta enseñanza de que todos en el cuerpo de Cristo somos llamados a ser ministros del Evangelio, a ser servidores. Todos somos llamados. No todos somos llamados al mismo ministerio, ni todos tampoco tenemos las mismas operaciones del Padre, sino son individuales. Pero miren lo que dice acá. Muchas gracias, mis hermanos, por compartirlo. Dice, pero a cada uno de nosotros, leen esa parte bien, mis hermanos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don o doma de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ustedes saben a qué se está refiriendo, ¿verdad? Llevó cautiva la cautividad. Ustedes saben que la Biblia dice que Jesús, en esos 3 días en que su cuerpo estuvo muerto, Él descendió a el Hades, Él tomó a los que estaban en el seno de Abraham y los llevó con Él. Los levantó con Él. Esto es a lo que se está refiriendo. Así que está hablando de Jesús y dice que Jesús le dio dones a los hombres. ¿Cuáles son los dones de Jesús? Si usted va a primera de Corintios 12:5 y usted lo lee, ahí dice que son ministerios. Y si vemos en el versículo Efesios 4:7, o sea, en el versículo anterior, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces yo enseñé esto en esta congregación y cada hermano comprendió que tenía algún tipo de ministerio en su vida. Y empezó a preguntarle al Señor, Señor, ¿en dónde me quieres sirviendo? ¿En qué tipo de ministerio? Y esto no es fuera de la congregación, sino dentro de la misma congregación. Porque en una congregación no hay un solo pastor. Una sola persona no puede pastorear. Lo más que pudiera pastorear, y esto es un máximo sobrecargado, serían 100 personas. Eso es, la misma Biblia lo habla, las 100 ovejitas. Entonces, en una congregación tienen que haber varios ministerios pastorales, porque hay que cuidar de diferentes grupos, diferentes vidas, dar seguimiento. Tienen que haber varios evangelistas, etcétera. Tienen que haber apostolado, misioneros que enviamos afuera. Cada iglesia tiene que enviar, no solamente pensar en sí, en una forma egoísta. En fin, hay varios ministerios. Todos tenemos ministerios dentro de la congregación. Este pastor no le convenía eso porque terminó siendo una secta. Terminó llevándose a todos a una secta, a un dominio donde él era la única voz y ellos solamente estaban ahí como apoyo a él. Esa es la importancia de entender los diferentes dones. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de que pasemos a la próxima área? Estoy seguro que ustedes, si tienen alguna pregunta, la van a escribir. Ahora, vamos a leer sobre las características distintivas de los dones espirituales. El origen de los dones es divino. Y esto no es solamente
a los dones del Espíritu Santo, esto es en las tres personas de un solo Dios. Y acá yo les comparto de nuevo los versículos. Primera de Corintios 12:11, Efesios 4:7 y 8 que acabamos de leer, pero también una característica muy importante de los dones espirituales es que estos son para el beneficio del cuerpo de Cristo. En Primera de Corintios 12:5, mi amado hermano Manuel, Primera de Corintios 12:5 están los dones de Cristo. Primera de Corintios 12:5. Ahora, también lo vemos en Efesios 4:11. También los vemos en Romanos 12, capítulo 12 en general. ¿Okay? Amén, amén. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros leemos, por ejemplo, si usted busca Efesios 4:12, a ver, si alguien me lo puede por favor copiar y pegar en el chat, Efesios 4:12, vamos a ver ahí para qué son los dones de Jesús, para qué son los ministerios, cuál es el propósito que cumplen los ministerios. Gracias, mi hermano César Parra. A fin de perfeccionar a los santos, nosotros, los santos somos nosotros, no los que están canonizados por la Iglesia Católica, nosotros, todos los separados para Dios, nosotros. Así que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Okay. Vamos a hacer como una pausa. El otro día estaba compartiendo con mi hija Dayana y me dijo, papi, a veces cuando yo estoy leyendo tus libros todo es como, vas como creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y no me das como una pausa en lo que estás escribiendo para yo descansar y reflexionar, y sigues y sigues y sigues, y me quedé meditando en esas palabras y dije, está bien. Voy a tomar la exhortación de mi hija como que viene de Dios, vamos a hacer una pausa, tranquilo, vamos a absorber y no emocionarme tanto y continuar. Vamos a hacer eso. Ok. Cuando el Señor hace algo, el Señor lo hace por medio de su palabra. Cuando la palabra de Dios no es logos, la palabra de Dios es rema. Rema quiere decir una palabra que es enviada con un propósito. No es palabra, por hablar. O sea, esa palabra tiene que llegar al que la está escuchando y literalmente tiene que rebotar, tiene que traer algo de regreso, porque fue en busca de algo y algo tiene que traer de regreso. Si el Señor nos regala, porque Él le dio dones a los hombres, aquí no se está refiriendo al don de salvación, porque no hay regalos de salvaciones. La salvación es una sola.
Así que dones, cuando Él dio dones a los hombres, son los regalos ministeriales. Espero que eso lo hayan escrito, porque es algo obvio, pero pocas veces se enseña y hay que seguirlo enseñando. Entonces, si Él te regaló un don ministerial, si Él te regaló un servicio a la humanidad, ¿cuál es el propósito de la razón cuál es la razón por la que te dio ese regalo? Entonces, no hay que interpretar mucho, porque Él lo dice en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Que eso quiere decir que estos dones que cada uno de nosotros hemos recibido nos son dados para ayudarnos a crecer en nuestra separación con Dios, en nuestro trabajo, en lo que Dios quiere que hagamos para la edificación del cuerpo de Cristo, quiere decir, para el crecimiento de la iglesia. Los dones de Cristo no son para el entretenimiento del mundo. Los dones de Cristo son para la edificación de la iglesia. ¿Qué? Entonces, cada persona dentro de una congregación necesita estar edificando. Lo voy a decir de otra forma. Cada cristiano necesita estar apoyando y ayudando a la iglesia universal de Cristo. Si una congregación se vuelve un club, pero tengo que decir club porque en español es así, se vuelve un club donde solamente se ocupan de ellos y se están edificando ellos, pero no están edificando a todo el cuerpo de Cristo, no están cumpliendo con su ministerio. Por eso Jesús dijo que cuando recibiesen poder de lo alto, le serían testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin del mundo. Entonces nos preguntamos, si los dones de Cristo son solo para la iglesia, ¿por qué le predicamos al mundo? Le predicamos al mundo para que se conviertan a Cristo, para edificar la iglesia de Cristo. Pero no le predicamos al mundo para entretenerlos. No le predicamos al mundo para que participen en cosas mundanas. O sea, el trabajo de la iglesia no lo puede hacer nadie que no sea la iglesia. El gobierno no puede predicar. Es la iglesia la que predica. Las instituciones no lucrativas como la Cruz Roja no puede predicar. La iglesia es la que predica, porque la predicación de la iglesia edifica la iglesia. La predicación del político lo único que hace es agradar a las personas.
La predicación de la Cruz Roja lo único que hace es conseguir más favor delante de la gente para que apoyen a su organización. La predicación de la iglesia lleva la palabra de Dios al corazón de piedra de las personas que no han creído, y esa palabra lleva rema de Dios. Okay. Acá también parte de las características de estos dones es entender que tiene una capacitación sobrenatural. Por lo tanto, no es algo que yo puedo tomar crédito de ello o creerme dueño de ello. Cuando nosotros vemos que hay un evangelista que Dios usa con dones de sanidades y viene a hacer una campaña, si yo soy cristiano y siento que yo tengo que ir ahí para yo poder recibir mi sanidad, yo no estoy entendiendo bien cómo funcionan los dones de sanidades. Yo puedo ir a la campaña, yo puedo apoyar la campaña, pero el propósito de yo ir a esa campaña no es porque yo tengo que ir para yo recibir mi sanidad, porque esos dones de sanidades no le pertenecen a ese hermano. Esos dones de sanidades le pertenecen al Espíritu Santo, que es quien lo da. Y por lo tanto, el Señor te puede sanar por medio de la oración de un hermano tuyo o por medio de la oración de fe. El Señor lo puede hacer sin necesidad de que sea ese evangelista el que ore por ti. Los dones de sanidades en un evangelista es para atraer a los inconversos, a los que no creen, y que se acerquen a escuchar la palabra de Dios, y que los milagros den testimonio, que las sanidades den testimonio. En un servicio de oración se puede orar por los hermanos, por supuesto, claro, se puede orar por todo el mundo. Lo que yo estoy enfatizando es que no podemos quitarle la característica que el don no le pertenece al hombre, el don le pertenece al Espíritu Santo. Y ese don que le pertenece al Espíritu Santo, el Señor lo reparte y lo da a quien Él quiera, y puede usar a quien Él quiera, pero dentro del contexto de la iglesia, de los creyentes. Sí. Déjenme leer aquí los comentarios. Creo que tengo un par de comentarios. Dice mi hermano Ciel que hay personas que dicen que los dones son los ministros y no los ministerios. Qué buena observación, mi hermano. Lo que sucede, mi hermano, es que toman la palabra dones como solamente los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cuántos de ustedes, antes de comenzar este estudio con IBH Internacional, a ustedes se les había enseñado que habían dones del Espíritu Santo
que habían dones de Cristo y que habían operaciones del Padre. ¿Ve? Entonces, quizás, bueno, tenemos un grupo de 20 personas, quizás 2 personas o 3 personas, pero yo creo que la gran mayoría nunca, y sin embargo, como ustedes mismos leyeron en Efesios 4, 7 y 8, ahí lo dice directo. No es que lo dice como para interpretación, como lo dice en 1 Corintios 12, 5, que ahí no lo dice directo. Ahí hay que interpretar. Pero la interpretación también está clara, pero no como en Efesios 4, 7 y 8, ahí no hay que interpretar. Entonces, ¿por qué? Y estoy hablando de hermanos que llevan años en el Evangelio, algunos más de 20 años en el Evangelio, hermanos que han sido hasta pastores, ministros, que han ido a instituto bíblico, donde, ¿por qué no vienen y dicen, mira, acá habla de los dones de Cristo y que Él le dio dones a los hombres y especifica que es Cristo, no el Espíritu Santo, porque dice que fue el que llevó cautiva la cautividad? Entonces, mi hermano Osiel, ahí usted tiene su respuesta de por qué no hablan de los ministerios como dones. Porque no entienden, no tienen la enseñanza, aunque está en la Biblia, aunque está claro que está en la Biblia. Ok, mi hermano Manuel habla de que por eso un cristiano no debe ser político. A ver, mi hermano, nosotros vemos de cierta forma que Jesús nunca habló en contra de un oficio de un cristiano. Por ejemplo, Jesús nunca habló en contra de que un cristiano fuera militar. Cuando Cornelio se convirtió, Pedro no le dijo, ahora tienes que renunciar al ejército. Jesús nunca habló de que un cristiano no fuera policía, no fuera médico, no fuera... así que no es que sea malo, porque también vemos que José, aunque lo obligaron, pero José ejerció una posición política o administrativa, igual que Daniel. No fue un político como hoy día, fue un administrador. Pero el problema que nosotros estamos viendo hoy día es cuando el mundo y la iglesia se mezclan. Esa es lo que Dios sí siempre ha insistido. Por eso existe la palabra santo. Porque santo quiere decir separado. Pero esto de la separación no viene de ahora. El Señor le prohibió a Israel mezclarse con los otros pueblos. Nosotros, cuando vamos a Génesis, vemos que los hijos de Caín y los hijos de Set no se podían mezclar. Y cuando nosotros venimos ahora y vemos la iglesia y la política mezclada a tal manera que en muchos países, no solamente en Estados Unidos, en varios países, la iglesia se ha convertido en un partido político, eso es lo que ofende a Dios. Eso es lo que está en Apocalipsis cuando habla de que fornicaron con los reyes de este mundo. Así que no es tanto que sea malo que un cristiano sea político. Claro, yo no sé cómo lo hacen, porque todos los políticos mienten, porque para conseguir votos mienten. O sea, yo no sé cómo lo hacen. Sí, yo mismo tuve una oportunidad hace unos años, me ofrecieron entrar en política y correr para senador, y yo lo pensé. Tuve hermanos pastores que me dijeron que sí.
Pero al final, orando con el Señor, yo dije, pero es que no puedo. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo voy a poder servir dos señores a la misma vez? Y yo prefiero servir a Cristo, y no hay nada mejor que eso en el mundo. Pero sí tenemos que dejar de mezclar la iglesia con la política. Es como si ahora mezcláramos la iglesia con el ejército. Un día un general me dijo, porque yo estaba conversando con él y yo le estaba manifestando que yo estoy totalmente en contra de la tortura, y yo le dije, entonces si nosotros vamos a torturar al enemigo como el enemigo hace con nosotros, ¿dónde está la diferencia? Y él me dijo, por eso yo soy general y tú eres pastor. Y está bien, no hay problema, pero yo no lo puedo ver así, nunca lo voy a ver así, porque si vamos a ser igual que ellos, entonces ¿dónde está la diferencia? A ver, sigo leyendo aquí sus comentarios. A ver, hermana Nancy, mi hermana Nancy dice, ¿qué significa la operación del Padre? Los dones ya me quedaron claros. Sí, mi hermana, buena pregunta. Cuando en 1 Corintios 12:6 habla de las operaciones del Padre, se está refiriendo al trabajo, al resultado. Si Cristo me llamó a ser maestro de la palabra, el Espíritu Santo me equipó con sus dones para poder hacer el trabajo. Y ahora yo estoy haciendo el trabajo. El resultado de lo que yo estoy haciendo tiene que ir de acuerdo a la perfecta voluntad del Padre. Recuerden que Jesús siempre buscaba hacer la voluntad del Padre. El Hijo busca hacer la voluntad del Padre. Y si yo soy parte del cuerpo del Hijo, yo busco hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, mi ministerio se cumple en las operaciones de Dios Padre, en la voluntad de Dios Padre. Si el Señor me quiere pastoreando una congregación en Sudamérica, entonces se cumple ahí. Si el Señor me quiere enseñando en un instituto, entonces se cumple ahí. Es en la operación que el Padre diga. Y donde más va a fluir los dones de Cristo y del Espíritu Santo en mi vida es cuando yo me encuentre en las operaciones del Padre. Un ejemplo que yo les he compartido anteriormente, pero que se los vuelvo a decir porque es un ejemplo perfecto, es el de nuestro hermano Billy Graham, que ya está en la presencia de Dios. Nuestro hermano Billy Graham comenzó predicando en el mismo lugar que Dios me permitió comenzar predicando, en las calles de Tampa, Florida. Y cuando él predicaba en las calles, siendo un niño de 17 años, las personas se convertían por docenas y luego por cientos. La iglesia bautista, cuando vio que su ministerio estaba creciendo, le dijo: tú necesitas ir al seminario y prepararte, lo cual muchos pentecostales criticaron porque dijeron: pero eso es una pérdida de tiempo, en esos 4 años ¿cuántas vidas se pueden salvar? Pero no era una pérdida de tiempo. Él necesitaba tener su doctrina clara, una enseñanza correcta, una disciplina en su vida, y fue y estudió 4 años. Pero aquí vino el error.
Él tenía el llamado de Cristo de ser evangelista y tenía los dones del Espíritu Santo porque tenía una palabra que llegaba a los corazones de las personas, que traspasaban los corazones de las personas. Y la operación que el Padre, la voluntad del Padre era para que Él predicara afuera, en las calles donde Él comenzó. Sin embargo, la Iglesia Bautista lo mandó a pastorear una congregación. Cuando tomó la congregación, creo que tenía como 40 y pico de vidas la congregación. Y estuvo ahí, si no me equivoco, fueron 5 años. Y después de los 5 años, la iglesia había crecido de 40 y pico a 50 y pico. No hubo crecimiento, no hubo prosperidad. Pudo pastorear, pero no hubo fluidez. Cuando él entendió que ese no era su llamado, habló con su esposa Ruth, le dijo: yo tengo que salir, y esto era dejarla a ella sola y pasarse a veces hasta 3, 6 meses fuera sin verla, pero ese era su llamado. Y ella le pidió y le dijo: solo te pido una cosa, no me dejes sola aquí, déjame en casa de mis padres, porque ya tenían hijos. Y la llevó a casa de los padres, la dejó con los padres y se fue a hacer las campañas. Y ahí ya sabemos el resto de la historia. O sea, las operaciones del Padre es estar en la perfecta voluntad de Dios, en el llamado específico de la voluntad de Dios Padre. Y por eso no importa si Dios te quiere ministrando en un lugar donde el hombre no te va a dar aplausos, donde todo es pequeñito, donde nadie va a saber de ti y donde tú nunca te vas a hacer famoso, no importa, porque si ahí es donde el Señor te quiere, ahí es donde vas a fluir. Y esa es la manifestación de las operaciones del Padre. A ver, estoy leyendo a ver si hay alguna otra pregunta. Mi hermano Manuel me dice que haga una pausa. Mi hermano Manuel, nunca le debí de haber dicho eso que mi hija dijo. Ahora usted me va a venir y me va a decir eso cada 15 minutos, pero está bien, voy a tomar agua. Yo sé, mi hermano. Pero no, está bien, la pausa viene bien. Ok. Ok, mis amados hermanos. Vamos a continuar un poquito más. No voy a hablar del fundamento trinitario de los dones, ya eso lo cubrí. Voy a avanzar acá. A ver, aquí estamos. Vamos a hablar un poquitito, algo así por arriba, de la humildad en los dones. Cuando dice acá la Biblia que los dones deben de ejercerse conforme a la medida de la fe. Cuando nosotros queremos aumentar nuestra fe, nosotros nos envolvemos más en la palabra, escuchamos más la palabra, leemos más la palabra, hacemos estudios bíblicos, dedicamos tiempo para meditar en las enseñanzas bíblicas, y eso hace que la fe aumente. Y cuando la palabra habla de que ejerzamos los dones de acuerdo a la medida de la fe que hemos recibido, quiere decir que yo no debo de empujar lo que yo quiero que se haga. Lo aclaro.
estoy usando los dones es a la voluntad de Dios. ¿Me siguen? Si yo voy a orar por alguien que está enfermo, yo voy a orar creyendo que Dios lo puede sanar, porque si no, ¿para qué oro? ¿Para disimular? ¿Para pretender? Pero esa oración yo no la voy a hacer con duda, y al terminar la oración yo voy a creer que Dios ha escuchado mi oración y yo se lo voy a dejar a Dios. Yo no voy a venir ahora donde la persona y le voy a decir: de hoy en adelante no me tomas ni una medicina más. ¿El médico te mandó a guardar reposo? No, nada de eso, señora. Levántese, salga, haga toda su vida normal como si nada, porque ya usted está sana. Eso no edifica. La edificación está en que Dios cumpla el propósito en la persona. Cuando Jesús oró por la niña y le dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, Él no la levantó y la sacudió. Él dejó que la niña se levantara. Y después que la niña se levantó, le dijo: denle de comer, porque está débil. No es que se levantó corriendo, hubo un proceso dentro de esa sanidad. Así que la proporción de los dones, el Señor la manifiesta de acuerdo a la fe que Él pone en nosotros en ese momento para que se manifieste. Cuando el Señor dice que se haga de acuerdo a tu fe al que está recibiendo, quiere decir hasta dónde tú la recibes. El Señor lo da como Él quiere darlo, pero la persona le puede poner impedimento, la persona lo puede limitar. La persona puede limitar porque puede pensar: no, esto es demasiado complicado, ya el médico dijo que esto no tiene cura, ya aquí no hay nada que se pueda hacer. No, yo sí creo que Dios sana hoy, como lo hacía hace 2000 años, como lo hizo siempre. Dios es el dueño de todo, el creador de todo, y Dios, mi Padre, lo puede hacer, y mi Cristo es glorificado en lo que Él hace. Y yo tengo que recibirlo. Y cuando yo voy a orar, yo creo en eso. Señor, tú estás escuchando mi oración. Señor, tú no vas a hacer el milagro o la sanidad por quien soy yo, por lo que valgo yo. Señor, tú lo vas a hacer por tus dones, por quien eres tú, porque al final del día el nombre que va a ser glorificado es el tuyo, no es el mío. Y yo me voy a asegurar que no sea el mío. Por eso es que está mal cuando un pastor hace que las personas pasen al frente a testificar, y mientras están testificando tienen que testificar de lo que el pastor hizo, no porque el pastor es un gran siervo de Dios. Imagínense, hermanos míos, que fue hasta el hospital a verme, y si ustedes lo hubieran visto con la fe que oró, ¿a quién están glorificando? Ahí no están glorificando a Jesús. Entonces, el deber del pastor es detener a esa hermana y decirle: hermana, no. Siervo inútiles somos, lo que hice fue lo que tenía que hacer.
Si no lo hubiera hecho yo, lo hace otro. Testifique de lo que Jesús hizo, mi amada hermana. Y no la estoy regañando, pero es que yo sé que usted es tan linda que quiere agradecerme a mí, pero no es a mí, porque yo no lo hice. Yo fui un instrumento como cualquier otro lo hubiera podido hacer. Así que por favor, mi hermana, testifique de lo que hizo nuestro Señor. Esa es la actitud correcta y no disimulada, no como, no hermana, no, la gloria es de Dios y que ella siga como, la gloria es de Dios, pero sígueme alabando. Y la hermana vuelve a decir más cosas y si ustedes se imaginan, mis hermanos, cuando este varón oraba se sentía como que bajaba la gloria a Dios, mi hermana, la gloria es de Dios. No, eso no complace al Señor. Entonces, estos dones del Señor tenemos que administrarlos con responsabilidad, porque cuando Dios da un don, Él no lo quita, pero la recompensa no la vamos a recibir si nosotros estamos recibiendo los aplausos de las personas, la gloria de las personas. Sí. Ok. Claro, a David le pasó cuando él quiso tomar crédito contando y censando al pueblo y viendo cuánto ejército tenía y todo lo demás. Ok, mis amados hermanos, acá terminamos. Espero que ustedes lean todo. ¿Saben? Creo que fueron más de 60 páginas. Eso es casi un libro. Faltaron como 30 páginas para un libro. Por favor, lean, subrayen, tomen apuntes, estudien este material y envíen la tarea que cuenta por 2 clases. Amén. Amén. Vamos entonces a hacer una oración de cierre. Amén. Y darle gracias a Dios por permitirnos tener esta clase. Amado Padre, en lo profundo de nuestro ser, Señor, sí deseamos hacer tu voluntad. Tenemos luchas con nuestra vieja naturaleza, con nuestra carne, Señor. Pero en el fondo, Padre amado, si estamos aquí, si estamos estudiando esta palabra, si estamos esforzándonos aquí, Señor, es porque en nuestro espíritu queremos cumplir tu voluntad. Te pedimos que nos hables, que converses con nosotros en nuestro espíritu, que aclares nuestros pensamientos, que nos muestres, Señor, en dónde tú nos quieres sirviendo, en qué área, y que nos ayudes para poder entender el llamado y para poder ser humildes en los dones que recibimos de ti. En el nombre de tu Hijo oramos y te damos las gracias. Amén. Hasta pronto, mis hermanos.
Yeah. Yeah. Okay. What's up? Yeah. Guarda en tu lugar. Eso la digo. Si no cortamos la misma, será ahí. Charita.